Buen día, mi nombre es Elidán Rosario Villa. Mi número de matrícula es 40200. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana, cuarto tetramestre. Voy a hablar sobre los contratos, la importancia, los efectos del contrato, así como alguno que otro concepto y la clasificación de los mismos. Voy a empezar hablando sobre la definición de contrato. El contrato se entiende que es como un acuerdo de voluntades para crear, transmitir derechos y obligaciones. El contrato es una especie dentro del género de los convenios. El convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales. Por lo tanto, el convenio tiene dos funciones, una negativa y una positiva. La función negativa del convenio es modificar o extinguir derechos y obligaciones, mientras que la función positiva, que es la que a nosotros nos interesa, es crear o transmitir obligaciones y derechos personales. A esta función positiva del convenio le llamamos contratos. Existen muchos tipos de contrato, entre los más importantes el de compraventa, ya que tiene más importancia que entre los de su clase, debido a que se trata de un tipo de contrato de los traslativos de dominio y además porque constituye la principal forma moderna de adquisición, produciendo así diferentes efectos. Los efectos del contrato son las consecuencias jurídicas que se producen a través de esto. Pues ya que el contrato la mayoría de las veces son hechos por índole económica. El contrato tiene diferentes clasificaciones, entre ellos existen los contratos bilaterales y unilaterales. Un contrato unilateral es un acuerdo de voluntades que se engendra solo obligaciones para una parte y derechos para la otra. Esto podría ser, o por ejemplo, una donación, en el que una persona se ve obligada a entregar una propiedad o un bien o un derecho sin recibir nada a cambio. Eso lo conocemos como un contrato unilateral. Más sin embargo, en el contrato bilateral es un contrato en el cual existe un acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes, por lo cual puede ser un contrato de compra-venta, en el cual una de las partes, que sería en este caso el vendedor, se ve obligado a transferir, la obligación o el entre, mientras que la otra, que sería el comprador, se ve obligado a pagar por lo que se quedó estipulado en el contrato. Otra clasificación de los contratos son los onerosos y gratuitos. Un contrato oneroso es el que impone provechos y gravámenes recíprocos. Por ejemplo, cuando una empresa tiene un contrato para suministrar una mercancía cuya fabricación cuesta más de lo estipulado en el contrato, se denomina un contrato oneroso. Un contrato gratuito es en el que una de las partes asume una obligación proponiéndose beneficiar a la otra. Por ejemplo, un contrato de unos tejados que tuvo ahí en una vivienda salió mal, entonces una de las partes se ve obligada a beneficiar haciendo una reparación del tejado sin recibir nada a cambio, ya que quedó estipulado en el contrato. Existen contratos reales y consensuales. Los contratos reales pues, son aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa. Puede ser un ejemplo, son los de préstamo simple, el comodato o préstamo de uso, el depósito o la prenda. Otra clasificación de los contratos son los formales y consensuales. Esa es una clasificación sumamente importante por la validez del contrato, ya que tiene consecuencias, ¿no? Por consecuencias que tienen en cuanto a la validez y la nulidad del mismo. Es la que los distingue por ser solemnes, formales y consensuales. Un ejemplo, la escritura del acto, que se haga en presencia de testigos o que el acto sea hecho por un escribano público o por un oficial público o no, con el concurso de un juez del lugar. Puede ser una donación de un inmueble, por ejemplo, que se haya hecho mediante, más que nada darle solemnidad al acto, ¿no? Que lo haya hecho un escribano público o un oficial. Otra clasificación de los contratos son los principales y accesorios. Son aquellos que existen, los principales son aquellos que existen por sí mismos, en tanto que los accesorios son los que dependen del contrato principal, siguen la suerte de los principales, por lo cual la nulidad o la inexistencia de un contrato principal no puede dar o no puede originar un contrato de accesorios
ya que existe una inexistencia del contrato o una nulidad. Otra clasificación son los instantáneos y de tracto sucesivo. Los contratos instantáneos son los contratos que se cumplen en el lugar, en el momento que se celebran en ese momento, de tal manera que el pago de las prestaciones se lleva a cabo en un solo acto. Y los de tracto sucesivo son aquellos en el que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado. Puede ser un arrendamiento, por ejemplo, es de tracto sucesivo, porque durante un tiempo determinado la cosa estará en poder del arrendatario y a su vez este pagará la renta. Y por ejemplo, el instantáneo puede ser un contrato de compraventa de contado. Son las clasificaciones más relevantes que consideré. Asimismo, un concepto importante es la permuta. La permuta es un contrato por virtud del cual cada una de las partes se ve obligado a dar una cosa a cambio de la otra. La permuta puede darse entre objetos o bien una permuta mixta. Por ejemplo, yo doy una cosa a cambio de otra cosa, pero también mixta puede ser una propiedad, la cual yo doy una propiedad a cambio de una propiedad y también puedo recibir un bien económico, ¿verdad? Otro concepto podría ser relevante lo que es la promesa, ya que es un contrato en el cual una o ambas de las partes se ve obligada a, en determinado tiempo celebrar un contrato a futuro o firmar un contrato en determinado tiempo.